El día de ayer el Congreso de la República ha aprobado la bicameralidad y la reelección de los parlamentarios. Esto ha generado muchísima polémica y voy a darles mi opinión que a pesar de que no les vaya a gustar, los que estamos inmersos en el tema y apostamos por la reforma política, creemos que sí son medidas necesarias. Y se los voy a explicar por qué. En primer lugar, tenemos que entender que la crisis en la que estamos viviendo el día de hoy, que se refleja en una crisis económica, social, se origina en una crisis política. En una crisis política que fue originada hace muchísimos años y que poco a poco fueron debilitando las instituciones. Y el hecho de que la estructura política y la democracia cada vez se han ido debilitando ha sido consecuencia, evidentemente, de cómo están estructuradas las instituciones y de las personas que el día de hoy las integran. Y tenemos que diferenciar eso. Número uno, las instituciones y dos, las personas que le integran. Porque es la única manera que vamos a poder entender esta reforma. En primer lugar, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora hablamos de bicameralidad? Realmente bicameralidad ha existido en el Perú durante años, durante siglos. Y es la forma con la que normalmente los parlamentos a nivel mundial se manejan, con dos cámaras, senadores y diputados. Eso había en el Perú. ¿Desde cuándo no había? Desde el golpe de Fujimori, con la nueva constitución, se creó el Congreso con una sola cámara. ¿Por qué? Porque evidentemente en la mentalidad de Alberto Fujimori, aplicar las reformas y tener un mayor control, las reformas que él quería aplicar, y tener un mayor control sobre las cosas, sobre la política, sobre las instituciones del Estado, era más fácil hacerlo con una sola cámara, que prácticamente él dirigía. Y eso fue lo que ocurrió. Pasados los años, nos hemos dado cuenta que esta única cámara no funciona. Que esta única cámara lo que nos ha venido generando son más problemas que beneficios. Sin embargo, sí necesitamos un parlamento. Sí se necesita porque es la mejor forma en cómo el pueblo se siente representado. Probablemente tú no te sientas representado por 129 congresistas, pero probablemente haya uno por el que sí votaste y sí te sientas representado. Y ese es el fin, digamos, del Parlamento, que tiene sus funciones en legislar, fiscalizar y representar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que nos enfrentamos al día de hoy que el Parlamento es bastante malo. Este Parlamento, además yo he sido bastante crítico, es probablemente el peor que hemos tenido en nuestra historia, pero en este caso le han achuntado. Y vamos a ser claros, ¿qué es lo que genera la doble cámara? En primer lugar, genera un mejor debate porque de una cámara pasa a la otra cámara para que sea revisada, sea consultada y sea debatida nuevamente. Eso no ocurre en la actualidad. En la actualidad, los que votan en la primera instancia a veces incluso no exoneran de segunda votación y meten el coche nada más, y por eso promulgan leyes que no nos sirven o que son malísimas. En otro sentido, el hecho de que hayan dos cámaras diluye el poder de una sola, y de una u otra forma, al diluir el poder adentro del mismo Parlamento, ayuda a que se contrapesen mejor las decisiones y que el poder no esté acumulado en uno solo. Entonces, esa división de las cámaras es algo que también ayuda a la democracia interna del mismo Parlamento y por lo tanto para nosotros. El otro elemento que es importante es que, y es algo que creo que todos pedíamos, es que se ponen ahora requisitos para ser senador. Y esto es algo bastante interesante porque creo que todos estamos de acuerdo en que tenían que ponerse requisitos para ser parlamentario. Bueno, el día de hoy, con esta reforma, van a haber requisitos para ser senador y esto evidentemente va a repercutir en que va a haber una mejor calidad legislativa. Muchos dicen que esto va a generar mayor gasto porque ya no van a ser 130 congresistas, sino van a ser 190. Y evidentemente va a haber mayor gasto, sí. Esto no lo podemos negar, pero acá tenemos que hacernos la pregunta de fondo: ¿cuánto es el costo que nos genera tener un Congreso incompetente? ¿Cuál es el costo que nos genera tener un Congreso que no sabe tomar decisiones, no sabe fiscalizar, crea comisiones por crearlas y que estemos rodeados de personas que realmente no saben hacer su trabajo? El costo social y económico es muchísimo más alto en términos reales que el costo que implica
tener a 60 parlamentarios más. Y esto tenemos que tenerlo bastante claro. Bueno, no solamente son los 60 parlamentarios más, es la gente que trabaja con ellos, pero tenemos que tenerlo esto bastante claro. La otra reforma que se aprobó y que me parece también bastante importante y que es bastante polémica es la reelección, ¿no? Varios decimos, bueno, estos congresistas son malísimos, no deberían de reelegirse. Bueno, no votes por él. Así de sencillo. La reelección en sí no genera que todos se vayan a reelegir. Probablemente este haya sido el motivo por el cual ha salido esta norma, ¿no? Esta norma, esta reforma constitucional sobre sobre la bicameralidad y la reelección. Evidentemente estos congresistas se quieren quedar, pero la posibilidad de que se puedan quedar no significa de que todos se vayan a quedar, y esto tenemos que tenerlo bastante claro, no podemos generalizar. ¿Por qué es importante la reelección? Porque parte del gran problema que tenemos como país, que no solamente es la corrupción, es la incapacidad de las autoridades. Y la incapacidad de las autoridades se refleja, evidentemente, porque al no estar permitido la reelección entra una nueva autoridad, un congresista, un alcalde, lo que sea, que no sabe cómo realmente gestionar, que no sabe cómo legislar, fiscalizar y representar. Y que además, al no tener la posibilidad de reelegirse, ven esos 5 años o 4 años, según el puesto, en que tienen que hacer todo lo posible, según la intención que tienen, en robar, corromper o cumplir sus agendas personales. Pero en lo último que piensan es en la persona que votó por ellos. Ahora, con el tema de la reelección, se genera la posibilidad de que sí puedan votar por estas autoridades. ¿Por qué? Porque la reelección en sí no es un derecho que tiene la autoridad, porque no necesariamente puede ser reelegida. Es el derecho que tiene el votante de elegir, de premiar al congresista o a la autoridad que considera que hizo bien su función. Entonces, es mi derecho de premiar, de decir, oye, este político hizo bien, vamos a premiarlo y lo voy a reelegir. Y esto es algo que se perdió, porque ese derecho que tenemos nosotros como ciudadanos no podemos dejar de tenerlo, porque también implica sancionar al que hizo mal. ¿Cómo lo sancionas? No votando por él. Y esto es algo que tenemos que aprender para justamente no caer en el juego de estos congresistas que han aprobado una norma buena, pero que el día de mañana puede ser perjudicial para ellos. Y ojalá sea así, o en concreto por los que están haciendo mal las cosas. Entonces, acá tenemos que ser claros. La informalidad que hay en las autoridades con el tema de la informalidad, la incapacidad, el desconocimiento de sus funciones, se va a eliminar, se va a reducir con este tema de la reelección. Tenemos que entender que si bien sabemos que los políticos en general son malos, tenemos que entender que la política en sí no es mala. Tenemos que entender que el Congreso en sí no es malo. Tenemos que entender que las autoridades en sí no son malas. El problema son las personas que asumen los cargos, las veces en que nosotros elegimos mal. Y es por eso que en esta situación lo que tenemos que hacer es entender que la institución, el Congreso, no es lo malo, sino quién elige. ¿Y por qué elegimos a esas personas? Y esa responsabilidad recae en nosotros y en buena parte también en los partidos políticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para evitar lo que viene ocurriendo bajo las nuevas reglas de juego, que todavía faltan, digamos, que se terminen de aprobar en una segunda legislatura? ¿Qué tenemos que hacer? Algo muy simple. En primer lugar, aprender a votar, aprender a involucrarte en la política, porque como decía Platón, estamos condenados a ser gobernados por las peores personas siempre y cuando seamos indiferentes a la política. Entonces, el día de hoy hemos sido indiferentes a la política, lo que significa una buena autoridad, un buen congresista, un buen alcalde, un buen gobernador. Entonces, pagamos las consecuencias de esto. Y si sabemos quiénes son, tenemos la posibilidad de reelegirlos. Y ese es el tema que recae en nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad que recae en los partidos es que ellos tienen que ofrecer una mejor oferta política. Y acá hay un tema que sí no podemos permitir, y hago un llamado a la ciudadanía. Las PASO, que se están debatiendo también en el Congreso, como se ha debatido esto que se acaba de aprobar, no pueden ser eliminadas. Pueden mejorarse las PASO, sí, pero las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es un candado que nosotros tenemos como ciudadanos para que los partidos políticos no hagan
de las candidaturas un negocio. Y eso es lo que tenemos que evitar y eso es a lo que tenemos que apostar. Bien por el Congreso con respecto a esto de acá, pero tenemos que estar vigilantes para que este Congreso no se tumbe las PASO. Bien se dice que el reloj da la hora, un reloj malogrado da 2 veces al día bien la hora. Parece que el Congreso ha dado la hora con esto de acá, pero no podemos permitirle que se equivoquen con las PASO. Las PASO se tienen que dar y tenemos nosotros como ciudadanos seguir apoyándolas y también votar mejor y premiar a los políticos que han hecho bien su función y castigar a los que no. Gracias.